Buenas noches, mi nombre es Arturo López Lara y presento mi evidencia de aprendizaje, vinculación entre el neoliberalismo y la globalización. Primeramente, daré un concepto de neoliberalismo. Es un sistema económico creado por los Estados Unidos e Inglaterra tratando de salir de la creciente crisis en los años 70. Las características del modelo neoliberal es privatización de los bienes públicos, líneas telefónicas, agua, luz, petróleo, etc. Se eliminan o se hacen concesiones de algunos impuestos. El Estado deja de ser partícipe en el impulso de la economía y promueve la libre competencia y se vuelve árbitro de esta. Apertura de fronteras para el libre comercio. Competencia entre las empresas aún más agresiva todavía, y reducción de los gastos sociales. Globalización es un proceso económico, político, tecnológico, social y cultural que transforma el mundo en un lugar interconectado. Algunas de sus características son libre comercio, industrialización, sistema financiero mundial, globalización económica, conectividad y telecomunicaciones, movimiento migratorio, nuevo orden mundial. La globalización en sí como sistema económico y político ha traído ventajas como desventajas no solo para algunos países, sino para la mayoría del mundo. No solo es un proceso transformador o unificador de todos los procesos, desde el económico como el cultural o el tecnológico, sino también ha traído muchos beneficios a muy pocas personas o a muy pocos, y muchas desventajas a un gran número de personas. Algunas ventajas en economía es el libre comercio, disminución en costos de producción, mayor competitividad, desarrollo tecnológico, mayor oferta de empleo en países en vía de desarrollo. Este mayor número de empleo es básicamente porque en estos países en vía de desarrollo la mano de obra es mucho más barata y algunas organizaciones deciden trasladar sus empresas de un país a otro. Ventajas en política, modificación de leyes para incrementar el comercio, no solo el nacional, sino también el internacional. Ventajas en cultura, mayor intercambio cultural, incentivo a la actividad artística, se comparte un conjunto de valores universales. Ventajas en lo social, las relaciones humanas se han fortalecido, mayor accesibilidad para el intercambio y acceso a la información. Pero también esto proceso de la globalización ha traído desventajas. Desventajas en economía. Gran desequilibrio económico. Países desarrollados con desempleo. Como habíamos mencionado anteriormente, en países en vías de desarrollo hay aumento de empleo y los países desarrollados se ven afectados por esto, porque las empresas, al decidir trasladar sus instalaciones a otros países donde la mano de obra es más barata, pues esos empleos se pierden en un país desarrollado, ¿no? Desigualdad económica, como habíamos dicho, pues en un pequeño número de personas se incrementa más el número de la riqueza y agotamiento de los recursos naturales. Desventajas en política. Enfrentamiento entre las políticas nacionales e internacionales, generando mayor desigualdad de economía social y cultural. Son algunas de las desventajas en política. Desventajas en cultura. La identidad nacional se ve afectada en forma negativa. Se pierden lenguas minoritarias como por ejemplo el náhuatl, el zapoteco, el mixteco, por mencionar algunos ejemplos. Muchas tradiciones se van modificando al incorporar elementos de países desarrollados. En nuestro caso, pues tenemos el tradicional Día de Muertos, que poco a poco se ha ido transformando y se han empezado a convertir en los Halloween. Desventajas en lo social. La desigualdad social ha hecho que el acceso a la información, educación y la tecnología sean limitados a ciertos grupos de la población, es cierto. Actualmente no todas las personas tienen acceso a una computadora, a un smartphone, al internet, a ciertas ventajas tecnológicas, lo que también no permite que muchas personas tengan acceso a la educación, en el caso de nosotros en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Aumento en el número de confrontaciones entre diversos grupos sociales.
por ejemplo, enfrentamientos de la unidad de los miembros de la sociedad gay, que se enfrentan por defenderse a grupos tradicionalistas, como por ejemplo los católicos, por ejemplo a los cristianos, por ejemplo por su derecho a casarse con personas del mismo sexo, ¿no? Y defendiendo su postura lógica tradicional los católicos o cristianos. Presento mis referencias. La mayor vinculación que yo pude encontrar entre el neoliberalismo y la globalización es precisamente que la globalización es prácticamente una consecuencia del neoliberalismo. El neoliberalismo básicamente empezó en Estados Unidos e Inglaterra, como mencioné anteriormente, pero más países se fueron uniendo a este movimiento neoliberal. Lógico, entre más países se adhieran al movimiento neoliberal, eh, las, la brecha de la globalización seguirá cortando más y más cada vez. Entrego mi evidencia de aprendizaje y hago estoy en espera de los comentarios de mi profesora o de mis compañeros. Que tengan excelente noche.